Hola. Bueno, esta es mi primera incursión como booktuber, así que voy a hablar de una novela que se llama Mugre Rosa, de Fernanda Trías, autora uruguaya. Voy a compartir solamente esto. Bueno, espero que se vea y que esté grabando, porque no pienso editar el video. Esto es one shot y saldrá como saldrá, como si fuera una clase. O sea, posiblemente aburrida, pero en todo caso no manipulada a posteriori, porque no se puede. Así que bueno, sí, Fernanda Trías es una gran escritora uruguaya. Empezó con una novela llamada La Azotea, que ya tiene un clima fantástico, enrarecido, kafkiano, muy recomendable. Pero yo pienso hablar de Mugre Rosa. Tengo acá mi machete, y se trata en principio de una novela que pertenecería a ese género distópico ecológico que está tan de moda, ¿no? Que es todo un nicho de mercado en la actualidad. Pero bueno, no es solo un nicho de mercado, nunca lo es, ya lo sabemos. Los que hemos estudiado el boom de la literatura latinoamericana de los 60, que se puede hacer un nicho de mercado y al mismo tiempo grandes obras, ¿no? Y posiblemente no haya otra manera, qué sé yo, habría que ver. Así está el capitalismo cultural en la actualidad. De todas maneras, el género distópico o lo que se llama también el ecogótico es algo que está en este momento muy en auge por diversas razones, ¿no? No voy a entrar demasiado en el tema de una definición del gótico, pero seguramente saldrá a medida que vaya progresando en el análisis o en el comentario de esta novela. Sin duda, el epítome, digamos, de lo que sería probablemente el eco gótico es Distancia de Rescate, de Samantha Schweblin, que, bueno, es un caso notorio, ¿no? Aparte, por supuesto, una gran novela, pero el gótico en general está, como decía, muy en auge. Se habla, por ejemplo, del gótico andino. En el caso de Mónica Ojeda hay unas novelas extraordinarias como Mandíbulas y Nefando, o también Mónica Bustos, paraguaya, también gran escritora. Y tenemos, bueno, casos también notables en Argentina, con Marina Yusuk y su novela La Sed, y por supuesto Mariana Enríquez, desde ya, ¿no? Que es como la exponente actual del género de terror neogótico. Pero el componente ecológico, sin duda, es importante. Y algo interesante que tiene que ver con esto es que de alguna manera la corriente que se conoce como ecocrítica surge al mismo tiempo, alimentada por una serie de textos que tratan sobre la catástrofe ecológica en la cual estamos inmersos. Y eso me hace acordar mucho al formalismo ruso, ¿no? Que es, de alguna manera, es inentendible sin su correlación con el simbolismo ruso. Por eso a veces cuando uno estudia el formalismo y no puede leer los originales rusos, de los grandes poetas rusos de ese momento, es como que le falta una pata, pero hay una retroalimentación constante de ambas cosas, si uno estudia la teoría. En la actualidad pasa algo parecido entre, bueno, una, un tipo de novela que no es de ahora, que viene de hace rato, por supuesto, y que incluye a grandes autoras de fama internacional como Úrsula K. Le Guin o Donna Haraway, incluso, ¿no? Son autoras de ciencia ficción y que tienen ese componente ecológico que de alguna manera, bueno, tiene que ver con lo que se llama el antropoceno
o en general el nuevo período, no aceptado oficialmente todavía por los geógrafos, pero que muchos opinan que es aquel en el cual estamos viviendo, es decir, donde ya hay en la corteza terrestre huellas inalterables de la presencia del hombre y por supuesto también las catástrofes supuestamente naturales que nos acechan todos los días, en realidad tienen un origen en la acción del hombre, del ser humano, ¿no? Digo hombre y me hago cargo también de lo que implica la palabra. Esto es interesante porque de alguna manera tiene que ver en gran parte con, bueno, justamente lo gótico, con la presencia de lo monstruoso. Pero en este caso, digamos que el gótico clásico, el monstruo es sin duda una suerte de anomalía o una metáfora o una creación individual, como el caso de Frankenstein. Pero en el gótico actual, en el ecogótico, de alguna manera ese monstruo es algo que el hombre ha creado a través de la naturaleza, es decir, la naturaleza le devuelve su desastre en forma de monstruosidad, en forma ya no de anomalía, sino en realidad de elementos que son más cotidianos de lo que podemos creer, ¿no? Algo de eso hay en Mugre Rosa, pero por supuesto de una manera mucho más interesante, mucho más alusiva y por supuesto no explicada directamente, sino narrada de una manera realmente extraordinaria, con gran precisión. La prosa de Fernanda Trías tiene no solo precisión, sino además una eh, gran inventiva de imágenes. Y si bien la escritura puede parecer transparente, tiene una serie de recursos formales muy complejos que salen, digamos, un poco de la media. Y bueno, eso lo voy a ir comentando también, ¿no? El desastre ecológico que supuestamente ocurre en Mugre Rosa está historizado fragmentariamente. Ocurre en una ciudad que todos identifican, todos los críticos digo, identifican como Montevideo, pero nunca está nombrada. Es bueno en ese sentido traicionar a la autora, pero dejando constancia de que nunca menciona a la ciudad de Montevideo. Cuando habla de la Rambla o del Hospital de Clínicas o de algunos otros lugares, obviamente se hace patente que se trata de Montevideo. Después también hay algunas alusiones a Brasil. Lo que importa en este caso es la presencia del río o del mar, porque después continúa, digamos, en ese sentido. Y lo que ocurre en principio es una gran mortandad de peces, una invasión de algas que tiñen de morado al río, una intoxicación generalizada, la aparición de una niebla rosa. Esto para el gótico es como una especie de desviación muy interesante, no es la niebla londinense o de Transilvania, sino que es una niebla de color rosa, como la mugre rosa, que después vamos a ver lo que es. Y bueno, desaparecen los pájaros y de vez en cuando aparece un viento rojo que mata directamente, o digamos, sí, es una especie de viento radiactivo que despelleja y mata casi enseguida. Los enfermos agudos son trasladados al hospital de clínicas. Hay algunos que son crónicos, ahora después vamos a ver eso porque es muy importante en el argumento, porque algunos efectivamente sobreviven. Lo interesante, bueno, dentro de lo que sería una ficción probablemente anticipatoria, que como sabemos por muchos casos, y podría citar acá Black Mirror, la ficción anticipatoria se queda atrás enseguida, ¿no? Se pone antigua, pero no es el caso porque, bueno, tiene otros méritos. Si uno no se fija solamente en eso, probablemente se equivoque. El texto fue publicado en la pandemia, si es difícil no hacer una relación con la pandemia, desde ya.
Sin embargo, es algo que tiene más que ver, como dice una crítica, con una cierta estructura de sentimiento. Es decir, la autora venía investigando el tema desde hacía mucho y como muchas personas pensaba que probablemente hubiera en algún momento que enfrentar algún tipo de desastre ecológico de esta naturaleza, es decir, una pandemia en este caso. Sin embargo, en ningún momento queda claro eh, cuál es el origen. Y bueno, como voy a contar algunas cosas del argumento, pero no voy a spoilear el final, lamentablemente, porque es muy significativo. Bueno, de hecho, como diría Derrida, el sentido no va hacia adelante, sino hacia atrás. Es decir, que muchos sentidos de la novela, muchos significados importantes de la novela se iluminan recién en el final, pero bueno, no lo voy a contar. Pero sí es interesante ver que la ciudad se va despoblando, van quedando muy pocas personas, entre ellas queda la narradora, una narradora que no tiene nombre, lo cual es también muy significativo. Ahora vamos a hablar un poco también de los nombres. Ella se queda en la ciudad, su madre vive más lejos y después hay lugares que llaman adentro, la narradora llama adentro, lo que nosotros llamaríamos el interior, mal, pero está muy bien la idea de un adentro, donde se han fugado las familias más pudientes, pero que también ellas pronto van a ir padeciendo la llegada de la peste, del viento rojo que mata. Y lo que hace la narradora es juntar plata para irse a Brasil, probablemente con la madre, si puede. Aunque sabe que probablemente a Brasil también llegue la peste, porque, como dice en un momento, nos une el mar. ¿Y cómo hace para juntar plata? Bueno, esto es uno de los puntos fundamentales. Ella se dedica a cuidar a un chico que eh, tiene una cualidad, es muy corpulento, tiene una enfermedad genética que le impide la saciedad, por lo tanto come, devora todo lo que está a su alcance, solo vive para comer, para el hambre. Y bueno, como la nona de Tito Cosa, pobre, recientemente fallecido. De alguna manera, bueno, ella se dedica a cuidarlo porque los padres no pueden, no quieren, etcétera, le pagan muy buena plata por eso. Y ella lo cuida de una manera muy particular, muy afectuosa, pese a que siempre se le niega a ella esa cualidad y sin embargo la tiene. La narradora, y repito, no tiene nombre. También tiene un cuerpo que se está, como dice en algún momento, todos nos estamos pudriendo. Le sangra las encías, sugiere probablemente algún tipo de anorexia. Ella tiene una relación también complicada con la comida, que es fundamental en la novela en general. Y por un lado, insisto, ella cuida a este chico que es deforme, es gordo, muy gordo, que apenas es manejable. Ella es muy chiquita, pero sin embargo se las arregla. Y tiene también una relación muy compleja con su ex, que, bueno, se llama Max y es en realidad un hippie, una especie de hippie, a quien conoce desde muy chiquitos y que es, bueno, maníaco depresivo, básicamente. Están divorciados y resulta ser que este muchacho desafía el viento rojo, cae enfermo, pero de manera crónica, o sea que está internado en el hospital de clínicas, pero está siendo investigado para saber por qué es su inmunidad, de qué se trata su inmunidad, ¿no? Ella está de alguna manera dividida entre estos dos personajes que son parecidos y antitéticos al mismo tiempo, ¿no? Max y Mauro, el flaco y el gordo, por decirlo así, y de alguna manera está atada a ambos, pese al divorcio, pese a que no es su hijo, pero está atada a ambos. Y es interesante que los nombres de los dos personajes empiecen con M A,
pero que ya sugiere una relación muy fuerte, y también una tercera relación, porque MA es también la primera sílaba de mamá o madre, y ella tiene una relación muy conflictiva con su madre, que es una madre abandónica, una madre que nunca se ha ocupado demasiado de ella y que la exige permanentemente. Es decir, la narradora está eh, presionada de todos lados, dedicada a sobrevivir, a conseguir comida para este chico al que cuida y para, bueno, sobrevivir también en ese ámbito donde prácticamente la ciudad está destruida por los que han huido y por los que la que han saqueado, digamos, donde ya casi no hay comida y se puede consumir de vez en cuando una especie de pasta que viene en unos potecitos de yogur que se llama, que dicen en realidad mugre rosa. El nombre original es carne más. Parece un supermercado, pero en realidad es muy imaginativo, porque hay una, bueno, una gran máquina, una gran fábrica procesadora donde cae, donde ponen todo tipo de animales, digamos, y plantas y lo que sea, lo que puedan conseguir, y de ahí sale este menjunje que es una especie de flan, pero bueno, es asqueroso, y eso se consume, se puede consumir de diversas maneras. Se supone que tiene un valor proteínico, etcétera. Esto recuerda mucho también a lo que dice Mónica Cragnolini cuando relaciona a través de diversos autores, ¿no? El campo de concentración, el matadero y las cadenas de comida rápida, ¿no? Porque acá hay otro elemento relativamente anticipatorio, porque ¿de qué están hechas las hamburguesas o las patitas de pollo o esas empanadas que a veces comemos y están hechas con una pasta adentro que no sabemos de dónde sale o qué tiene? Bueno, es más o menos lo mismo. Hay ahí una anticipación, pero de algo que en realidad ya es más bien metafórico, en gran parte nuestra manera de alimentarnos entre comillas desde ya, ¿no? Entonces, sigo con eso, madre, ¿no? Madre, los nombres también, ya no quisiera tampoco extenderme en este caso excesivamente, ¿no? Pero la madre se llama Leonor, nombre de reina, por supuesto, y hay otro personaje muy importante que es la niñera de esta chica, de la narradora, que ha quedado en el pasado, por supuesto, que se llama Delfa. Delfa es una flor, adelfa, es una planta, pero también adelfa, por supuesto, es hermana en griego, ¿no? Ella en algún momento dice que en realidad fue su verdadera madre, ¿no? Y si pensamos en Adelfa, no hermana, bueno, también nos remite un poco a eso. Pero bueno, no quiero exagerar con el tema de los nombres, pero desde ya que son importantes, ¿no? Bueno, los dos, Max y Mauro, a su manera, son dos monstruos, ¿no? Son dos monstruos. Uno inmune a la enfermedad y el otro con una enfermedad en realidad genética de la cual no sabemos, por supuesto, su origen tampoco. No es necesariamente víctima de algún tema que sea directamente ecológico, por llamarlo así, ¿no? Max es maníaco, sí. Dice, él había pasado los últimos años haciendo ejercicios extravagantes, purgas, privaciones, ganchos que tiraban de la piel, el éxtasis del dolor. Pero lo que Max buscaba era otra cosa, separarse de su cuerpo, esa máquina indomable del deseo, sin conciencia ni límites, repugnante y al mismo tiempo inocente, pura. Este es Max. De Mauro dice, su carne se hundía sin oponer resistencia, parecía no tener fin, una ausencia de órganos. Bueno, acá al hablar de ausencia de órganos, inevitablemente nos remite al cuerpo sin órganos de Deleuze. Pasa que esto nos llevaría todo un día para explicarlo, para tratar de entender de qué manera este cuerpo sin órganos es un cuerpo fuera de la norma,
porque el cuerpo normado se transforma, por supuesto, en una cárcel. Eh, de alguna manera, el cuerpo del monstruo es un cuerpo sin órganos hasta cierto punto. Pensemos en Frankenstein, eh, que tiene algo que ver con esto, pero hasta qué punto esos cuerpos, incluso el de ella misma, son cárceles verdaderamente, y eso de alguna manera implica la necesidad permanente de fugarse, que es lo que a ella la mueve, ¿no? La utopía de fugarse, de irse a otro lugar, pese a que ella está atada a ese lugar en el que está cuidando al chico y cuidando lejanamente a su ex marido, del cual no puede separarse, y con el cual tiene también diálogos mentales. Porque hay entre, digamos, los capítulos, la novela está dividida en capítulos, pero sí en partes divididas por justamente párrafos que son diálogos. Esos diálogos no están especificados, no están especificados los interlocutores, pero uno se da cuenta que son diálogos de alguna manera interiores. Y efectivamente, eh, de alguna manera ella, después lo aclara, la narradora en otro momento, le dice a Max, yo siempre estoy hablando con vos, ojalá me callara un rato. O a veces no sabía si una conversación con Max había ocurrido de verdad o si era un diálogo incesante, una respuesta mental. Es decir, que ahí podemos reinterpretar esos diálogos intercalados, que son muy alusivos e incluso tienen un tono místico que le da seguramente Max, y que de alguna manera lo podemos reinterpretar como ese diálogo mental que ella tiene permanentemente con su ex esposo y del cual no puede, como decía, alejarse o separarse. Estos párrafos intercalados son un elemento formal muy, muy, muy atractivo de la novela. Hay otro que, que consiste en el uso de los tiempos verbales, muy extraño y muy logrado, de una manera difícil de entender y que hay que leer varias veces para poder captar si es que hay un régimen de transformación de los tiempos verbales. Porque hay un presente narrativo, que es desde el que cuenta la historia la narradora, hay un pretérito perfecto simple, el normal, digamos, de cualquiera o de la mayoría de los relatos, pero hay también un futuro. Ese perfecto simple se desliza a veces hacia un futuro simple, que no corresponde, digamos, con el paradigma del relato, de la narración clásica, porque en realidad correspondería al presente, pero bueno, ahí están los tres. Y ese deslizamiento hacia un futuro resulta muy extraño, no resulta para nada chocante, al contrario, es casi insensible. Cuando uno se da cuenta está metido en un futuro del pasado, que es realmente un efecto lingüístico y formal atractivo y muy, muy interesante para, para leer la novela. Produce, sí, desde ya un efecto de extrañamiento no común, no común para este tipo de relatos que son aparentemente eh, tradicionales y no resulta así, digamos, sutilmente. Creo que dije varias veces interesante, ¿no? Que es una palabra que no significa nada, pero seguramente la voy a repetir otras veces, ¿no? Bueno, Mauro supuestamente dice, fíjense esta imagen, parece un niño inflado a la fuerza, inflado como una llanta que no puede ceder un milímetro más de caucho. Esta es una imagen, una de las imágenes que refleja muy bien el estilo eh, eh, muy, muy, muy creativo de la prosa de Fernanda Trías, ¿no? Por ejemplo, el cielo tenía ahora ese tinte brillante, como de carne cruda chorreando su jugo sobre nosotros, ¿no? Esa carne cruda que chorrea jugo, que menciona a Mónica Craniolini justamente como alimento de ciertas generaciones, ¿no? Yo llegué a comer sangre, sangre de carne, sacada de la carne, digamos, porque ese es un alimento que nos daban, ¿no? Para las proteínas. Y después otra frase muy interesante. Los tapabocas habían convertido a las funcionarias públicas en raras odaliscas del Estado.
Bueno, son ejemplos, ¿no? Y sobre carne más, dice, así nacemos, un coágulo de carne boqueando por un poco de oxígeno, una bola de mugre rosa que una vez expulsada ya no tiene más remedio que aglutinarse a ese otro cuerpo, el de la madre, morder con fuerza la teta de la vida. Es decir, la idea de, bueno, vivir de la sangre del otro, ¿no? Es el nombre del libro de Mónica Cragnolini. De alguna vez eh, ella expresa esto justamente, ¿no? La relación con los otros, de alguna manera, es una relación vampírica y una relación de la cual uno se alimenta o se quiere alimentar, no solo de los animales, sino también de otros seres humanos, que también somos animales, por supuesto, ¿no? Desde ya. Pero la relación que ella tiene con Mauro le provoca, dice, un efecto tranquilizador. Solo frente a él me sentía en la facultad de no ocultar ninguna parte de mí misma. Eso es interesante porque es todo lo contrario de lo que le pasa con el marido, con el ex marido, ¿no? Frente al cual siempre se siente disminuida de alguna manera, ¿no? Y siempre vuelve. Hay un aspecto ahí que, bueno, insisto, no puedo spoilear, pero ella siempre se siente débil frente a la madre, frente al marido, frente a la madre de Mauro, que es una mujer rica, siempre se siente por debajo de ellos, cuando en realidad es la que está llevando adelante no solo la narración, por supuesto, sino la vida de Mauro, la vida de ella, la vida de la madre y hasta cierto punto la vida de Max también, aunque en ese momento está internado y al cuidado de otros, ella siempre está pendiente. Y en realidad es mucho más fuerte de lo que cree. Sin embargo, está encerrada en una especie de jaula, por eso hay una escena que es una especie de matriz de la novela, que es cuando en un almacén abandonado encuentra un pájaro, un ave muy grande, que está encerrado en una jaula. Recuerden que las aves han desaparecido del cielo, ¿no? Y alguien tiene esa ave guardada en una jaula. Y ella le abre la puerta a la jaula, pero no puede salir el ave porque tiene las alas cortadas. Eso obviamente es una metáfora de ella misma, pero tal vez más que de ella, sea de cómo ella se ve y cómo se ve identificada con esa ave erróneamente, porque en realidad ella tiene alas, tiene muchas más alas de lo que cree. En esto, por supuesto, también hay un aspecto feminista que no hace falta aclararlo prácticamente, pero sería bueno también desarrollar hasta cierto punto este elemento, porque, bueno, es una narradora y es una mujer que lleva adelante un mundo propio mientras todo alrededor se destruye, mientras todo alrededor cae. Y ella, de alguna manera, es la única solidaria y dentro de su propio sentimiento de minusvalía. Esto es también muy interesante y creo que valdría la pena profundizarlo, ¿no? Más allá del género ecogótico o ecogótico feminista y todos los agregados que se le puedan dar, que por supuesto existe y está todo muy bien, ¿no? Ella eh, había sido escritora, había sido periodista, pero abandonó esa tarea y incluso la jefa le ha dicho en un momento dado, vos no crees que el mundo merezca ser contado, y ella le contestó, tal vez, dije, o tal vez no haya a quien contárselo, ¿no? Eso es mucho antes de la peste o de la epidemia, ¿no? Ella ya cree que no hay a quien contarle el mundo, y sin embargo, la novela es, de alguna manera, eso, el cuento sobre el mundo que se viene abajo y que ella está sosteniendo con la fragilidad de su cuerpo y con la fortaleza de su espíritu, que no admite, ¿no? En un momento dice también el recuerdo también es un residuo reciclado, ¿no? Es una comparación entre esa mugre rosa que se come y el recuerdo como material de la narración, porque ella está permanentemente recordando su infancia con Max, con la madre, con Delfa, que es su segunda o quizás primera madre,
y que murió de cáncer también, ¿no? También murió de una enfermedad progresiva, pero que también la transformó ya, los últimos, en los últimos tiempos en una especie de monstruo también, ¿no? Estamos en un terreno de monstruos, así que eso es interesante. Ya dije creo que 5 veces interesante, bueno, por ahí puedo parar ahora. El comienzo nunca es el comienzo, dice. Lo que confundimos con el comienzo es solo el momento en que entendemos que las cosas han cambiado. Eso está muy bien también porque, como dije antes, en realidad el proceso de la destrucción ecológica que empieza en el puerto y que después se va extendiendo por el territorio, se va contando en fragmentos. Entonces, ella de alguna manera va buscando el principio. ¿Cuándo empezó? ¿Qué es lo primero que empezó? Las primeras sensaciones que empezaron. Bueno, cuando aparecieron los peces muertos parecía que era inofensivo, después apareció la niebla, después apareció el viento, y después empezó a morir la gente despellejada, etcétera. Bueno, todas esas cuestiones horripilantes, pero en realidad después se da cuenta que no hay un comienzo salvo el comienzo que uno puede entender. Es decir, el momento que uno adjudica como comienzo, ¿sí? Pero que en realidad no hay una continuidad, sin duda, porque esta catástrofe ecológica, no mencionada nunca como tal, pero que es eso, sin duda no tiene el comienzo visible, sino que se viene gestando desde hace mucho. Entonces, bueno, ese es el tema. ¿Cómo narrar ese comienzo? Bueno, no lo hay. No lo hay solamente posibilidades de alusiones y de una búsqueda en el recuerdo como residuo, pero en realidad ahí aparece el futuro y ese futuro que aparece de repente es un futuro que justamente es hacia el cual ella está dirigida mediante su propia utopía que es huir, ¿sí? Es decir, la distopía que propone la destrucción del mundo y la destrucción de todo el mundo conocido, porque ella admite que hasta va a llegar a Brasil y seguramente llegará a otros lados también, en realidad tiene su propia utopía que es huir, escapar. Y escapar significa también escapar de Max, de su marido y de la madre. Y bueno, lo dejamos acá porque no quiero seguir spoileando lo que es el final, que por supuesto es muy impactante y recomiendo, ¿no? Desde ya. Hay otras cosas que podría agregar. Sin duda, la figura de Mauro nos remite a una poética del monstruo, como es el gótico en general, una poética del monstruo, una poética y una estética del monstruo, que tiene que ver, como decía antes, con lo anómalo, con lo que sale de lo normal en la sociedad y que de alguna manera desafía a la sociedad, pero acá en una distopía ecológica, en realidad, como creo que ya lo dije de otra manera, se vuelve lo normal, porque en realidad monstruos somos todos o todos nos estamos convirtiendo en monstruos, todos nos estamos eh, pudriendo, ¿no? Eh, en ese sentido vuelvo al cuerpo normado y a los cuerpos de Bacon que menciona Deleuze. De alguna manera está también relacionado con esto, así como, digamos, podríamos comparar con la narrativa de Diamela Eltit, ¿no? Que es una narrativa también a veces fantástica, a veces realista, pero que siempre está en torno de la monstruosidad como rebelión, posiblemente fallida, ¿no? Posiblemente fallida, ya que en realidad el mundo y la destrucción del mundo, bueno, obviamente no va a dejar rastros de ninguna rebelión. Sin embargo, hay ese punto de fuga
que propone de alguna manera la novela, y esa resistencia que la narradora ejecuta hasta quedar exhausta cada día y caer rendida al lado del cuerpo de Mauro, que es el chico, ¿sí? No el marido. Esto, bueno, insisto, Max, Mauro, madre, ¿no? Hay un párrafo donde ella dice, al final, Max y mi madre se parecían bastante, y queda muy claro esa relación, de la cual queda fuera Mauro, porque la relación que establece con el chico es distinta, y es de un afecto muy interesante también, porque apenas es retribuido, porque el chico, bueno, obviamente tiene una suerte de retraso, si se quiere, y solo piensa en comer y ella es solamente la proveedora, pero al mismo tiempo no quiere abandonarla. Y eso ella lo vive como la única manifestación de afecto que tiene, lo cual es muy interesante porque nos remite también a otro tema que está muy en el candelero, por decirlo así, que es el tema de la maternidad. ¿Sí? Hay toda una serie de novelas que tratan sobre la maternidad, autobiografías o no. Eh, bueno, no voy a mencionar demasiado, pero sí son muy interesantes. Tanto el cuestionamiento de la maternidad, por supuesto, es un elemento, la exploración de la maternidad en general, no solo el cuestionamiento, es un tema feminista clave, ¿no? Desde ya, porque tiene que ver con un mandato normativo, un mandato social muy pesado, y eso es algo que está en el candelero y que muchas veces de alguna manera se asocia con este género también, ¿no? Está en distancia de rescate, está desde ya. Está en Mariana Enríquez también, por supuesto, está en Marina Yuzuk, que la mencioné antes, está, bueno, en muchos textos también que no son fantásticos o de ciencia ficción, sino realistas, como decía recién, autobiografías o autoficción, como se dice ahora, ¿no? Eso, bueno, es algo que también se podría investigar en relación con Mugre Rosa, ¿no? La maternidad. ¿Y qué relación hay en este caso con, bueno, con el género distópico, o fuera de ese género? Eh, Vuelvo a un poco para terminar, ¿no? La idea de que la naturaleza está devolviéndonos aquello que pedimos, es decir, la destrucción. Nos está destruyendo a partir de la destrucción que nosotros le infligimos antes y nos condena a consumir sus desechos. Eso tiene que ver también con la famosa hipótesis Gea, donde bueno, la Tierra aparece como una especie de ser sintiente y que además toma decisiones. Y que esas decisiones que toma la Tierra no tienen nada que ver con nosotros. Es decir, nosotros no podemos desviar esas decisiones. Somos las víctimas ya pasivas de esas decisiones que la Tierra está tomando por nosotros. Eso se relaciona con la novela en la medida en que justamente la protagonista está enfrentada sola prácticamente a esta destrucción de la ciudad y el mundo que la rodea, una destrucción que evidentemente es irreversible y que sobre el final se profundiza todavía, ¿sí? No quiero decir más nada sobre el final, pero insisto, una narradora que no tiene nombre, pero que en realidad es quizás el único ser humano pleno, ¿sí? El único ser humano pleno que habita la novela, ¿no? Ella se pregunta en un momento respecto de Mauro, ¿lo quería? Entonces, yo siempre había confundido el miedo con el amor, ese terreno inestable, esa zona de derrumbe, ¿no? Claro, evidentemente, ella amaba a la madre y a Max, pero en realidad los temía.
esa relación ambigua es la forma en que ella vive el amor, o quizás todos vivamos el amor de alguna manera relacionado con el miedo, pero con Mauro aparentemente eso no ocurre. Es decir, justamente ella aparentemente encuentra una forma de redención en el monstruo. Dicho así, en los términos en que veníamos mencionando antes, trabajando antes, ¿no? Y esa cualidad que tiene, digamos, la memoria de proveerle a ella de material para su relato, que es como la mugre rosa, pero que aunque ella no se dé cuenta, está transformando su realidad al ser contada. Y entonces sí encuentra finalmente a quien contárselo, porque ella está contando lo que sucede y la destrucción y la posible redención, lo está contando y nos lo está contando a nosotros, los lectores. Bueno, espero que haya sido relativamente agradable el análisis o el comentario humilde de esta novela, que tiene muchísimas más aristas, pero que, bueno, por ahora creo que es suficiente como para una primera vez. Y me alegró de haberlo hecho, espero que les guste. Gracias.